Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Un gusto, me presento. Como lo mencionaron, mi nombre es Amir Estefan, gerente de Lenovo Educación. Creo que todos ustedes saben quién es Lenovo, entonces puntualmente también pueden asociar un poco a lo que va a ser esta charla. Vamos a hablar un poco de tecnología, pero también vamos a hablar particularmente de cómo se contextualiza esa tecnología en educación. Aquí ustedes lo están viendo en la pantalla. Este es el título de esta presentación, un título que tal vez cobrará más sentido al final de la charla, encontrándonos en la mitad. Y es una charla que busca contar un poco la historia de lo que han sido las diferentes tecnologías que hemos apropiado como sociedad y asimismo cuál ha sido ese impacto en el sector educación. Así que vamos a ver un poco, como lo dicen, un poco de inteligencia artificial, y como inteligencia artificial la intención es prever, vislumbrar un poco lo que podría ser el futuro a corto, mediano y largo plazo en esta charla. Pero para poder identificar un poco qué puede ser ese futuro es importante entender el pasado, ¿cierto? Para conocer el futuro, primero debemos comprender de ese pasado. Y por eso esta charla inicia con una historia sobre lo que ha sido la apropiación de esas tecnologías en la sociedad y cómo esa apropiación ha impactado al sector educación. Entonces ustedes ven esta línea del tiempo aquí en pantalla. Lo que ustedes están viendo ahí rápidamente son el impacto de las principales revoluciones industriales que hemos tenido en la historia reciente, hace ya aproximadamente unos 200 años, ¿cierto? E iniciamos con esa que ustedes ven ahí, 1784, finales del siglo XVIII, primera revolución industrial, ¿cierto? Una revolución donde empezamos a ver ese tipo de dispositivos, máquinas a vapor, una industrialización de la sociedad, cambia todo el trabajo que hacíamos normalmente con mano de obra y ese trabajo es reemplazado por estas máquinas para diferentes industrias, donde puntualmente una de las particularidades con esa industrialización es el tema de poder hacer procesos mucho más rápidos, mucho más masivos en cantidades y poder ofrecer diferentes tipos de necesidades a esa sociedad. Ahí cuando sucede eso, puntualmente desaparecen una cantidad de trabajos, pero aparecen otros nuevos. Pasamos a la siguiente revolución, 1870, casi 190 años después, el hombre aprende a manipular la electricidad. Con la manipulación de esa electricidad, la corriente alterna, la corriente directa, ceros y 5 voltios, a poder asociar lo que es el lenguaje binario, ceros y unos, todo lo que hace llegada al procesador, a la computación. Y en 1969 comienza toda esta historia de la computación que hoy conocemos hoy en día, a que ha desencadenado. Llegamos a la tercera revolución industrial, finales de los 90, primera revolución, podría decirse digital, acceso a Internet de manera natural en las casas. ¿Cuántos de ustedes vivieron estos? ¿Cuántos se acuerdan de esta imagen? Yo siempre mido este escenario por las risas. Cuando hago muchas risas ya sé que vivieron este tipo de momentos, ¿cierto? Finales de los 90 nos conectábamos a Internet, era la novedad, conectábamos por teléfono. Era una realidad en ese momento donde teníamos esas empresas IMSAT, DTV, Telecom, Colomsat, conectábamos con el teléfono y durábamos horas y horas conectados ahí bajando 3, 4 páginas porque era muy lento. Y en esa época gastábamos cantidades altas del mes de dinero de teléfono. Éramos regañados por nuestros papás en una época donde había pues un consumo o una necesidad que estaba dando un boom. Esta particularidad puntualmente genera específicamente esa tercera revolución industrial, ¿sí? El acceso a Internet de manera natural, acceso a la información en cualquier momento, en cualquier lugar. En este punto es donde empezamos a ver esa revolución demandada específicamente por ese acceso a Internet, donde lo primero que le pedimos a ese Internet fuera desligarse de la línea telefónica. Cuando se desligó de la línea telefónica, le pedimos que fuera rápido. ¿No se acuerdan? Ustedes se conectaban y uno se demoraba ahí 5 minutos descargando una imagen, pero como era la novedad, pues uno se quedaba ahí.
Cuando descargaba imágenes rápido, le pedimos que descargara música rápido. ¿Se acuerdan de los MP3? La música que había en esa época que se estaba digitalizando. Pasábamos de los CDs, de los LPs a lo que eran los MP3. Cuando bajaba música rápido, le pedimos que bajara películas rápido. Cuando bajaba películas rápido, le pedimos que lo mostrara en tiempo real, el streaming. Y esa ha sido la realidad de lo que es hoy en día el siglo XXI. Las primeras décadas del siglo XXI la vivimos de esta forma, haciendo el acceso a Internet mucho más rápido, mucho más puntualmente apropiado a esa realidad de nosotros. Pero paremos un momento en esa realidad de la sociedad y contextualicémosla en educación. ¿Hace cuántos años tomaron esta foto? Levante la mano el que diga 80 años, 50, 30, 10, ayer. Yo vengo dando esta charla aproximadamente hace 15 años. En esta charla pongo siempre esta imagen y una de las particularidades desde hace 15 años es que pongo la misma imagen y siguen respondiendo lo mismo. ¿Por qué? Este es el salón de clase que nace de la primera revolución industrial, un salón de clase cuadriculado, las 4 paredes, la pizarra, los pupitres en filas, un concepto magistral, conductista. Yo soy el profesor, ustedes mis estudiantes, yo me equivoco y ustedes se equivocan conmigo. Esa era la realidad en ese momento de la educación puntualmente en esa época de la primera, segunda revolución industrial. La particularidad que llega cuando el Internet es que el Internet da acceso a la información en cualquier lugar, en cualquier momento. Un estudiante con un celular puede saber en cuestión de segundos si lo que le dice el profesor es real o no. Y puede puntualmente criticar ese mensaje que está dando. O sea, la información ya no es, el conocimiento ya no está centralizado en el docente y empieza a cambiar ese concepto. Estoy hablando de un concepto que comienza a darse desde el principios del siglo XXI, primera década del siglo XXI, 2000 a 2010. La transformación entonces era la charla que se tenía en el sector de educación en ese momento. Cómo podía destruir puntualmente o deconstruir puntualmente ese salón de clase tradicional para poder traer diferentes metodologías, diferentes espacios, diferentes formas puntualmente de aprender, ¿sí? Aquí ven en este tipo de salones o espacios a estudiantes totalmente regados por el salón de clase, donde tenemos a una maestra que particularmente está teniendo un control a través de diferentes herramientas. Entre más invisible es la tecnología, más apropiada está. Los colores, el diseño se vuelven ese objetivo puntualmente de esta transformación, que en el transcurso de lo que llevamos en siglo XXI, 25 años, todavía sigue siendo un reto y un objetivo de lo que es la construcción. Este es el concepto que ahora ustedes conocen mucho, STEM, STEAM, STEAMs, todas esas letras que le agregan a esta palabra puntualmente para trabajar lo que es transversalidad, tecnología, otros idiomas, etcétera, apropiado en estos nuevos ambientes de aprendizaje. Las bibliotecas que ahora no tienen libros porque ahora todo viene en conceptos digitales donde ven al fondo espacios donde yo puedo sentarme, puedo puntualmente como en una oficina de trabajo tener un espacio para trabajo en grupo, trabajo específicamente individual, etcétera. Se empiezan a asociar esos espacios a lo que está sucediendo hoy en día en las empresas. Y ese es el contexto de lo que empezó a suceder en la educación traído por ese Internet. La particularidad es que con ese acceso a Internet, asimismo, estábamos viendo puntualmente el tema de los dispositivos. Cuando salió esta revolución de los MP3, empezamos puntualmente a ver un dispositivo que le cabían 5.000 canciones. Y después le pusieron un chip y se volvió un celular. Lo volvieron grande y se volvió una tableta. Y comenzó todo el concepto de revolución en el factor de forma de los dispositivos que me permitían hacer más fácil esa conexión a Internet. Si ustedes se ponen a pensar hoy en día, esa revolución industrial que fue el acceso a Internet es la base de las principales empresas e industrias que hoy tenemos hoy en día. Sin Internet, el 90% de las industrias que tenemos hoy en día no se podrían haber dado. Y es una realidad que empieza a darse de manera silenciosa en esos finales de los 90. Pero ¿qué pasa en 2015? Particularmente una de las realidades que empezamos a ver en el 2015 es que nosotros con ese acceso a Internet empezamos a pedirle información de manera desbordada. Y así mismo como le pedíamos información de manera desbordada, Internet nos pedía información de nosotros. ¿Quieres esto? Pues entonces dame tu información, quién eres, dónde estás, cuál es tu dirección, cuál es tu tarjeta de crédito. Y comienza esa gran nube a llenarse de datos.
de información. Aparecen las redes sociales donde yo también recopilo una cantidad de datos de cada persona, de sus gustos, particularidades, etcétera. Y con toda esa información empieza a darse una nueva realidad que ya no estaba focalizada en este salón de clase, sino puntualmente en un concepto que vemos en el 2015 y es Big Data. Big Data es, tengo una cantidad de información, tengo todos estos datos aquí puntualmente que me está trayendo ese Internet, esa gran nube, ¿cómo los interpreto? Y comienza otra revolución aún más silenciosa que todavía muchos no la pueden haber tal vez sentido, y es cómo yo esa información del Big Data la convertía en gráficos que me permitieran tomar decisiones mucho más asertivas. El Big Data se convierte en un concepto de inteligencia de negocios. Y aquí puntualmente empiezan a darse diferentes herramientas que me permiten tratar los datos de manera más sencilla. Toda esa información que ustedes recopilan para el concepto académico, financiero, perfil de estudiantes, cualquier tipo de esa información se maneja hoy en día de manera digital. Y está ahí en datos puros y duros que buscan ser interpretados a través de herramientas de este estilo que me permiten tomar decisiones más asertivas. Y esa es la realidad que empieza a darse con esa cuarta revolución industrial. El tema puntualmente de Big Data, gran contenido de datos, inteligencia de negocios, y para ese momento, ahí en esa bolsa del 2015, estaba inteligencia artificial. ¿Por qué estaba ahí? Porque una de las particularidades de esa época es que teníamos tanta información y era tan grande que el problema es que no teníamos las máquinas para procesarla lo suficientemente rápido. Y los algoritmos de inteligencia artificial para ese momento todavía no tenían el soporte de eso. Así que puntualmente estaba ahí en una bolsa, ahí escondida, puntualmente en el refrigerador, a lo que iba a ser la realidad que íbamos a ver posteriormente. Pasan 5 años, llegamos al 2020, en el 2020 no tuvimos otra revolución industrial, pero sí tuvimos un catalizador. Llega el coronavirus, pandemia, enclaustramiento y cambia la sociedad drásticamente de un momento a otro. Pasamos, por ejemplo, en Latinoamérica de un 95% de educación presencial a un 100% de educación a distancia. Y nadie mejor que ustedes a lo que fue la realidad de haber hecho ese cambio. Ustedes como nadie vivieron ese cambio donde antes de pandemia muchas instituciones educativas, muchos colegios tenían correos no institucionales. El estudiante tenía un Gmail, el administrativo ponía un Hotmail y el profesor tenía un Yahoo. No había unificación y tuvieron que salir ustedes corriendo a crear campus virtuales. ¿Dónde daba la clase? ¿Cómo la daba? ¿En qué herramienta? ¿Cómo utilizaban para conectarse? ¿Dónde ponían la tarea? ¿Cómo la revisaba? ¿Cómo se las devolvía? Todo eso a distancia y en cuestión de meses fue esa transformación porque les tocó obligatoriamente. Y así la sociedad, de manera obligada, llegó a apropiar tecnología tecnológica, apropiar tecnología en las instituciones educativas de manera totalmente obligada. Eso es lo que empieza a darse puntualmente en ese coronavirus, en esa pandemia donde vivimos 1 año y medio, 2 años enclaustrados y posterior a eso empieza a darse una realidad puntualmente en la educación que es específicamente también hoy en día una realidad en el trabajo tradicional y es el trabajo híbrido y asimismo en educación la educación híbrida. La particularidad de la educación híbrida es que está muy asociada específicamente a universidades, educación superior. Porque una de las particularidades que vivió pandemia las universidades, donde hubo una bajada de matrículas, donde hubo problemas económicos puntualmente porque hubo muchas empresas que ya no pudieron seguir manteniéndose en el tiempo en esa pandemia, así que impactó económicamente a la sociedad. Pero particularmente en el sector de educación superior en las universidades, una de las realidades que empezaba a darse es que yo empezaba a tener a estudiantes que no estaban presencialmente en el país. Y cuando llega puntualmente la pospandemia, estas realidades del salón de clase me permitían tener a estudiantes tanto presencialmente como a distancia o virtualmente. Este espacio empezó a transformarse a través de estos tipos de dispositivos de colaboración. Estos dispositivos controlan barras de sonido, controlan cámaras, controlan micrófonos y me permiten garantizar que la experiencia de un estudiante que está a distancia es exactamente igual a la experiencia de un estudiante que está presencialmente. Solo para ponerles un ejemplo, esa cámara que ustedes ven ahí en la pizarra
traen la pantalla completa a la pizarra, la pone en pantalla completa y si un maestro, un profesor está escribiendo en la pizarra su contenido de clase, el estudiante que está presencialmente pues lo puede observar. Pero ¿qué pasa con el estudiante que está a distancia? Pues está viendo la espalda del profesor. Cosas de este estilo como poder digitalizar el contenido y que sea visible todo el tiempo para un estudiante que está a distancia, son cosas tan sencillas pero tan potentes en garantizar esa experiencia interna. Una de las realidades que está viviendo el sector de educación, y ustedes muy bien lo saben, es el problema de tasa de natalidad. Cada vez tenemos menos estudiantes, menos matrículas. Pero en educación superior hay una realidad aún más compleja también. Y es que hoy en día hay competencia con plataformas de microcontenidos, microclases. Ya no es la exigencia del cartón al final de los 4 o 5 años de carrera, sino con contenidos específicos yo ya puedo salir al mercado a conseguir trabajo. Y esta nueva realidad exige a este tipo de instituciones transformarse a través de estas herramientas para tener a estudiantes en cualquier momento. Ustedes con este tipo de clases, específicamente en este sector, van a poder tener lo que es educación, tener estudiantes con discapacidades, que no pueden ir físicamente al salón presencial, tener estudiantes que trabajan y estudian al mismo tiempo, tener estudiantes que no están físicamente en la ciudad o en el país. Y esto es la nueva realidad que se está viendo específicamente en ese contexto traído por la pandemia. Esto que hemos contado hasta este momento es historia patria, ya la vivimos, pero puntualmente pasemos un momento a lo que es el 2025. Hoy en día y desde hace 2 años estamos escuchando el tema de inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? Y mi intención en esta charla no es presentarles el concepto como lo han escuchado ustedes todo el tiempo, porque estamos totalmente bombardeados por el concepto de inteligencia artificial, es un algoritmo que me permite bla, 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 inteligencia artificial es algo que lo hace eso. Todos esos conceptos puntualmente son verdad, pero puntualmente desde nuestro contexto de educación no necesariamente son totalmente entendidos. Mi intención en este espacio es poderles explicar qué es inteligencia artificial a través de un ejemplo. Y un ejemplo de educación. Imaginen a un estudiante de colegio, últimos grados de colegio, high school, 10º, 11, 5º, 6º de bachillerato, secundaria, que le ponen un problema en el colegio, en la clase. Por favor, hágame un programa de computación, que me pase de grados Fahrenheit a grados Celsius, a grados centígrados. Ese es el problema. Para eso, usted estudiante tiene que hacer un programa en el computador, ¿cierto? Que cuando me pida los Fahrenheit, yo le ponga los Fahrenheit y él puntualmente me saque el resultado de grados centígrados. Ese es el problema específicamente. ¿Qué hace un estudiante para resolver ese problema? Busca la fórmula, ¿cierto? Tiene que ir a internet, al libro de química, de física, buscar primero que todo la fórmula. Y encuentra la fórmula en algún momento y dice, grados Fahrenheit son 6 grados centígrados por 1.8 más 32. Aquí puntualmente ya resolvió el problema, lo hizo él. Él resolvió el problema. Y lo que va a hacer él es traducir ese problema en instrucciones en el computador para que me dé el resultado. Eso que acabo de explicarles se llama programación regular. Y es la programación o la computación que se han enseñado en los colegios desde hace 30 años. Y asimismo, tanto en colegios como en universidades, se ha mantenido este concepto como tal. Ahora, imaginen que ustedes tienen ese problema. Pero resulta que la sociedad, la humanidad, no tiene ni idea cuál es la fórmula. No la ha encontrado. ¿Cómo resuelven ese problema? Aquí particularmente no sé el problema, no sé la fórmula, no sé la ecuación, pero sí sé el resultado. Sé que 0 grados centígrados son 32, sé que 20 son 68 y sé que 50 son 122. Sé el resultado. Si yo pongo un 0, sé que me va a dar 32. Lo sé, pero no sé cuál es la fórmula. En matemáticas, en el colegio también, hay un concepto que se llama regresión, que es que yo pongo los datos de entrada, los datos de salida, los pongo los punticos y yo miro a qué se parece eso. Eso parece una línea, una recta. Bueno, entonces yo tengo una ecuación, una fórmula que me permite simular ese comportamiento de esos puntos, ¿sí? Asimismo hay diferentes comportamientos, cuadráticos, exponenciales, logaritmos, como ustedes quieran. Pero yo tengo la fórmula a través de una regresión para llegar al resultado.
Eso lo hacemos en matemáticas y eso lo enseñamos en los colegios, 10º, 11, quinto, sexto de secundaria. Asimismo, funciona este concepto de inteligencia artificial. Solo que lo hace de manera diferente. En la teoría de la computación ustedes ven esto que se llama una red neuronal, pero no lo pongan el concepto. Red neuronal es que ustedes tienen esos circulitos están conectados con el resto de circulitos y esos circulitos puntualmente lo que van a buscar es resolver un problema. Es decir, a eso que ustedes ven que dice ahí capa de entrada, le pongo el 0 grados centígrados y aquí me tiene que salir 32. Eso es lo único que yo le doy a este algoritmo. No sé la respuesta, no sé la ecuación. Usted, algoritmo, soluciónele. ¿Qué hace este algoritmo? ¿Qué hace este programa o esta red neuronal? Improvisar. La inteligencia artificial son iteraciones de improvisación. ¿Qué va a hacer ese 0? Va a poner por acá, voy a sumarlo por 40 y lo multiplico por 2, 80. Uy, no, estoy muy arriba, tengo que bajarme. Vuelve y repite. Estaba muy alto 80, pongámoslo 10. 10 más 2 por 2, 24. No, sigo abajo. Él repite y repite cientos de millones de veces hasta llegar al resultado. No hace absolutamente más. El tema es que cuando yo le pongo mucha información, él va a llegar a una fórmula que me dé un resultado para cada uno de esos datos. Por eso la inteligencia artificial está basada en datos. Yo tengo que darle los datos y la respuesta. Y él verá qué hace internamente para llegar al resultado. Eso que acabo de explicar es exactamente lo mismo que hace un niño de 1 año al intentar poner el objeto en la figura o el hueco del bloque. Exactamente lo mismo. La diferencia es que esa persona puntualmente lo hace, ese niño lo hace 10 veces, 20 veces, se cansa, va a hacer otra cosa, vuelve al juego, a la semana lo vuelve a intentar y de un momento a otro, por accidente, pone ese cilindro en el hueco del círculo y entra. Y en ese momento hay una sinapsis en su cerebro que es el aprendizaje. Eso que acabo de explicar es exactamente lo mismo que hace esta red neuronal. Nadie le dijo a ese niño que tenía que ver la cara superior del objeto, cortarla y compararla con los huecos. Nadie. A punta de prueba y error llega a ese resultado. Así que cuando yo entreno ese algoritmo a punta de prueba y error, la diferencia es que un computador itera cientos de miles de veces en segundos. Yo pongo ese algoritmo ahí, él me da el resultado. Eso que acabo de hacer es aprendizaje automático. Y eso es inteligencia artificial. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál de los dos ejercicios que acabamos de explicar fue más fácil? ¿Hacer la ecuación y hacer el programa de 3 líneas o hacer todo este proceso y esta iteración? ¿Cuál creen que fue más fácil? El primero, ¿no? Programación regular. Por consiguiente, uno de los puntos que busco siempre transmitir en estas presentaciones es que no todo se soluciona con inteligencia artificial, que es el boom del momento y por eso desde el concepto marketero, marketing de promoción, le ponen y esto lo hace con inteligencia artificial. No todo se soluciona con inteligencia artificial. Por eso es tan importante entender estos conceptos y ser crítico específicamente en estas tecnologías para saber cuándo me aplica y cuándo no. Volvamos rápidamente al ejercicio. En ese ejercicio, cuando hice ese entrenamiento, en esos punticos, en esos circulitos, quedaron las operaciones. Él hace una fórmula ahí interna que me da el resultado al final del día. En este ejercicio que es tan pequeño, yo puedo puntualmente devolverme, aquí lo estoy haciendo, y sacar los números. Si se dan cuenta, el número que sale de ese entrenamiento es 1.789, cercano a 1.8. Y aquí me da 32.041, cercano a 32. O sea, la iteración me llevó a una fórmula muy similar a la que estoy buscando, pero la particularidad es que lo hizo a prueba y error. El tema es que no sabemos cómo lo hizo. Ahora bien, en este algoritmo yo lo pude sacar fácilmente, pero dígame quién lo saca en este. Este es un algoritmo para un reconocimiento de imágenes. Dígame quién sabe qué está haciendo ese algoritmo cuando yo le pongo la cara de un perro y le digo que tiene que ser un perro en la salida. No tenemos ni idea qué está haciendo ese algoritmo internamente.
Y esa es una de las particularidades de la inteligencia artificial que da tanto miedo en esta nueva revolución, que es que la inteligencia artificial es una caja negra. No sabemos qué pasa ahí. Sabemos que aprendió a sacar la fórmula de Fahrenheit, pero no sabemos qué aprendió en el camino. Y ese ha sido el boom, la realidad y todo lo que ustedes han escuchado en noticias en cuanto, por favor, hagámoslo más lento, detengámoslo un momento. Esa ha sido la realidad específicamente. Veamos el caso rápidamente de una solución que ustedes conocen muy bien, ChatGPT. Y ChatGPT puntualmente es una red neuronal, un algoritmo de inteligencia artificial en un concepto que se llama Transformer. Ahora quiero hacer un ejercicio con ustedes para explicarles cómo funciona ChatGPT. Usaré bloqueador para tomar el sol en la... ¿Pediré prestado por esta semana el Quijote en la del colegio? ¿Cómo hicieron eso? ¿Qué hicieron en su cerebro para llegar a la respuesta correcta, a la palabra correcta? Asociaron las palabras, el contexto de la frase y le pusieron atención a ciertas palabras en la frase. Bloqueador, sol, playa. Quijote es un libro, semana, colegio, biblioteca. Ustedes asocian las palabras que van sucediendo en la lectura y basado en esas palabras ustedes pueden identificar o predecir la siguiente palabra. Eso es ChatGPT. Ese es el algoritmo de ChatGPT, no es más. Cuando OpenAI desarrolló ChatGPT, su intención era desarrollar un programa que hablara o entendiera el lenguaje humano. El problema es que cuando lo entendió y empezaron a probarlo, se dieron cuenta que no solamente hablaba inglés, hablaba varios idiomas. Se dieron cuenta puntualmente que sabía de matemáticas. Nunca lo entrenaron para matemáticas, pero sabía matemáticas. Sabía redactar de diferentes maneras, sabía programar. Le empezaron a poner exámenes de universidad de diferentes carreras y los resolvía. En resumen, sabía de todo. Y ese fue el impacto que empezó a cambiar la sociedad como la conocemos hoy en día en los últimos años. Ese crecimiento puntualmente que hemos llevado en cuestión de año y medio es la revolución que estamos hablando, que es exponencial puntualmente en este concepto. Y permítanme que entiendan esto puntualmente. Cuando se entrena a este algoritmo con la información del mundo, con la información de Internet, llega alguien en 2023, le hace una prueba de coeficiente intelectual y simula una inteligencia de 155. Einstein tenía 160. Esto fue el 30 de marzo de 2023. Han pasado 2 años, han pasado varias versiones. Cada versión es 10 veces más inteligente que la anterior. Si el promedio está en 100, o explicarlo de otra forma, si ustedes tienen una persona con problemas de racionamiento, cálculos básicos que están entre el 70 y 80, doblar el coeficiente intelectual solo una vez de esa persona me lleva a tener una persona que puede vislumbrar, dilucidar la teoría de la relatividad. Imagínense qué pasa cuando una de estas inteligencias simulando 155 llega a 1550, llega a 10.000. ¿Qué pasa cuando ese tipo de tecnologías son más inteligentes que la persona que la desarrolló? Ese es el principal miedo con todo este tipo de tecnologías y todo el desarrollo como tal. Ahí comienza toda esa revolución y puntualmente todo este concepto exponencial. Vean el tiempo que sucede entre cada una de las revoluciones industriales. Cambia la sociedad drásticamente con estas revoluciones. La primera se pasó entre una y otra 99 años. Entre la segunda y la tercera 28. Tercera y cuarta 18, 10. Cada vez sucede más rápido. Y gracias a la tecnología, al conocimiento, nosotros vivimos cada vez más. Como personas vamos a vivir más de 2 o 3 revoluciones industriales. Como personas tenemos que buscar el objetivo puntualmente de aprender y desaprender. Y ese es puntualmente el objetivo que nos lleva a este contenido exponencial. Estamos viviendo una realidad totalmente exponencial, al punto que no sabemos cuándo va a llegar o se va a apropiar específicamente eso. Todo esto está sucediendo de manera silenciosa. Escuchen este video. Me llamo Kai Fuli. Trabajo en inteligencia artificial desde hace unos 40 años. Buenos días, mi nombre es Alex y me gustaría saber qué trabajos van a ser los más afectados por la inteligencia artificial y sobre todo cuáles son los trabajos del futuro. Si vuestro trabajo
requiere razonamiento, creatividad, estrategia o contacto humano, estáis a salvo. Experto, 40 años en inteligencia artificial, video, 22 de febrero del 2021. Habilidades no reemplazables, racionamiento, creatividad, etc. Estas fueron las primeras industrias que fueron afectadas por la inteligencia artificial. Música, cine, editorial, todas están basadas en creatividad. ¿Qué cambió? Porque un experto con 40 años no pudo vislumbrar esto, predecir esto. Esta es la realidad que entonces puntualmente empezamos a vivir. Cuando esperábamos específicamente en el concepto de creatividad, y este es un ejemplo que hice con la CIEC, con Oscar, este es un ejemplo donde yo pongo puntualmente como CIEC quiero cambiar el logo de CIEC. Y cambiar el logo pues me permite con una empresa de creatividad ir, presentarle lo que quiero como empresa, quiero que lo cambie, quiero que lo haga más fresco, yo soy CIEC, CIEC es esto, esto y esto. Yo pongo eso en un proceso con una empresa tradicional y me demoro 1 mes, 2 meses, me cuesta tanta plata. Hoy en día yo le digo a la inteligencia artificial quién es CIEC y que me haga un logo y él en 5 minutos me lo hace. Gratuito. Ah, no me gustó el logo, está muy conservador. Hágamelo más minimalista. Me da otro resultado. En cuestión de otros 10 segundos. No me gustó, deme 10. Lo hago en cuestión de segundos. Y esa es la realidad puntualmente que se está viviendo hoy en día. Y esta es una empresa que estaba basada en creatividad y que está siendo reemplazada por la inteligencia artificial. Esto es a lo cual nos estamos enfrentando. Cuando yo esperaba que la inteligencia artificial me permitiera lavar los platos para yo dedicarme al arte y a la creatividad, pues resulta que la inteligencia artificial es la que está haciendo la creatividad y yo me estoy dedicando a lavar platos. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Y una de las particularidades puntualmente en esta exponencialidad es mostrarle también algunos ejemplos de cómo funciona esto en otros conceptos. Vimos texto, vimos imágenes, vean este. Esto puntualmente es el crecimiento y lo que ha sucedido rápidamente, me lo va a saltar por temas de tiempo, pero lo que demuestra es que en cuestión de semanas se empezó a generar una guerra de tronos. Microsoft, Google, OpenAI, Meta, todos en cuestión de semanas empiezan a cambiar de un resultado a otro, una solución aún más potente que la otra. Vean ese concepto de ChatGPT de 5, al mes llegan a 6 millones de usuarios, luego se le da con Microsoft, luego llega a 100 millones de usuarios en un mes. Luego viene otra solución, Anthropic, luego viene Future Laugh Institute y dice, por favor, pare, van muy rápido. Todo el mundo lo ignora, llega otra solución, llega otra, lo vuelve ChatGPT, se vuelve multimodal, ya no es texto, también es audio, yo hablo, videos, me ven en tiempo real. Empiezan a desarrollarse esto hasta que llega esta que se llama Sora. Y Sora es que ahora yo puedo, a través de texto, crear videos. Y esto es lo que sucedía en 2023, que ustedes lo ven en 2023 y dicen, no, pues todavía está muy falso. Pero en solo un año miren al resultado que han llegado. Y esto fue 2024. ¿En qué estamos hoy en día? Esta es una foto mía. Me gusta hacer ejercicios con cosas reales. Una foto mía, yo le puse a Sora, póngame a reír. Y cuando me pone a reír, me manda este video. Y yo digo, no, pues está riendo, está gritando, no sé qué está haciendo. Pero es una realidad. Yo no le pedí el detalle, él lo hizo solo. Y él empieza a desarrollar una cantidad de contenido de imágenes basado en esa foto que acabo de pasarle. Ya no sabemos qué es real y qué no en esta nueva realidad que estamos viviendo. Y esta es una foto mía que yo tengo control de esa foto. Pero yo tengo un amigo que ustedes muy bien conocen y yo puedo tomar una foto de él. Él nació en Cúcuta, entonces yo le puedo pedir a este video, a esta inteligencia artificial que lo ponga a hacer un saludo en cucuteño y él automáticamente me manda esto. Muy cercano a la realidad. Y esto en cuestión de minutos. Esto no existía hace un año. Hace un año hace medio año era tecnología todavía incipiente. ¿Qué va a pasar en un año? ¿En 2? ¿En qué vamos a ir en 3? ¿Cómo vamos a preparar a esos estudiantes a esta nueva realidad? Eso es a lo que nos estamos enfrentando hoy en día con este crecimiento exponencial. Llega Sora, Stable Diffusion también es de videos, llega Grok, la competencia, lo vuelve gratis en internet para que todo el mundo lo trabaje. Luego llega 4O. 4O, esa O que ustedes ven ahí puntualmente, es otro algoritmo diferente al que tenía basado ChatGPT que les acabo de explicar. Y en este algoritmo se los quiero también explicar de manera muy sencilla a través de un ejemplo. No puedo hacerlo por el escenario tan grande de poner a una persona a responder, pero quiero que lo hagan mentalmente.
Quiero que respondan lo más rápido posible las preguntas que van a salir y traten de ganarle a la respuesta que aparece en pantalla. ¿Cierto? Eso que acabamos de hacer es exactamente lo que hace ChatGPT. Él responde y bota resultados rápidamente al procesamiento de él. Pero el problema es que cuando tiene problemas más complejos, ahora este algoritmo se detiene a pensar. Ustedes ven 18 por 9 y dicen, uy, 18 por 9, esperen. No es que ustedes no sepan la respuesta, es que les tienen que detenerse a pensar. Entonces utilizan su matemática de los 90, 9 por 8, 72, 9 por 1, 1, más 7, 16, 162. Otro toma otro algoritmo y dice 180 por 10, 18 por 10, 180, menos 18, 162. Dos procesos diferentes que me llevaron a la misma respuesta. Uno a veces más rápido que el otro. Ahora ChatGPT se detiene a pensar, ya no bota información por botarla, lo cual lo hace más asertivo aún. Y esa es la herramienta que ustedes tienen a un clic de distancia. Luego le meten matemáticas, llega la versión 4.5, le ponen internet, ya lo conectaron a internet, luego llega una herramienta de investigación más profunda y en principios de este año ya llegan a los 400 millones de usuarios. Luego hace unas semanas, Google con Gemini saca una versión que es más potente que ChatGPT y luego llega Cloud el mismo día y la hace más potente que la de Gemini. La velocidad a la que está sucediendo esto es totalmente anormal, es exponencial. Esta es la pantalla que hoy tenemos hoy en día. Yo cuando hago estas presentaciones me toca cambiarlas semanalmente, porque cada semana sale algo nuevo y cada vez más impactante que lo anterior. Y esa es la realidad. Audio, imagen, texto, escuchen lo que es un audio. Hola, mi nombre es Samir Estefan y tengo que grabar mi voz por 30 segundos con el fin de garantizar que esta inteligencia artificial de Eleven Labs pueda identificar mi tono de voz. Estoy poniéndole mi voz a una plataforma de inteligencia artificial. Él con 30 segundos ya reconoce mi tono de voz, mi forma, y yo aquí le pongo los textos y él empieza a reproducir la Hola a todos los participantes del Congreso de CIEC. Es un gusto estar con todos ustedes acá. Eso fue hace 2 años. Hoy en día es totalmente natural. Pero ¿qué pasa si le pongo ese texto en otro idioma? مرحبا لجميع المشاركين في مؤتمر CIIEC. إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم جميعا هنا. Esa es mi voz. Salvete omnes participes conventus CIEC. Ahí por la CIEC, ahí en latín. Esa es mi voz. Y yo ya empecé a trabajarla en otros idiomas. ¿A qué vamos a llegar? Esto es audio. Permítanme mostrarles video. Bueno, con este video pretendo demostrarles cómo ya existen hoy en día. No sé si puedan subirle un poco el volumen, por favor. Que me permiten hacer manipulaciones de imágenes y audio. Grabé un video con mi voz. Este es el caso de HeyGen, una inteligencia artificial. Las manos las mantengo acá, no las cruzo con los labios. Y modificar la forma en que muevo la boca en los videos para hacer una correspondencia con los textos que yo digite. La intención es poner un video base así como... Pongo ese video en una plataforma de inteligencia artificial, corro ese video y en ese video lo procesa y hago exactamente lo mismo que acabo de hacer con el de texto, donde ya le puedo manipular el texto que quiero que diga. Ahí estoy compilando el video, aquí ya quedó, ahora lo voy a poner en el texto, puedo hacer la edición, vean el tiempo que yo me demoro haciendo esto. Y ahí le voy a poner los textos. Vean el resultado final. En un mundo en constante cambio, donde al terminar de aprender algo ya ha quedado obsoleto, el truco para seguir siendo necesario está en lo siguiente. The ability to learn and unlearn, and the constant need to stay updated on what is happening in the world, in society, and in technology. 私たちは一つの人生の中で世界を変えるいくつかの産業革命を経験しています。以前は100年ごとに起こっていたものが今では同時に起こっています。بينما تصبح كل جيل أكثر قدرة في المهارات التكنولوجية فهي في نفس الوقت معرضة للسلبيات التي تتركها التكنولوجيا كائنات أكثر نفاذا للصبر وهشة. Cherche ta meilleure version. Dans tout ce qui a été mentionné réside le succès pour rester précieux dans une société en évolution. Gracias y espero este mensaje realmente haya sido significativo para ti.
Pueden pensar que yo hablo inglés, pero latín, árabe, japonés, no. Y esto lo hice rápidamente con video. Aquí hay un delay, pero él hasta modula, cuadra el movimiento de los labios con lo que se está pronunciando. Y esto en cuestión de minutos ya está al alcance de cualquier persona. Esta es la realidad puntualmente que estamos viviendo. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo se llama? Los Supersónicos de Jetson, serie futurista de los 80, pudieron prever rápidamente lo que iba a suceder en el mundo que hoy en día es una realidad supernatural para nosotros. Vemos ahí los smartwatches, los relojes inteligentes, en ese momento era wow. Ya para nosotros ustedes lo ven, sí, es el tradicional, jetpacks, asistencia robótica, videollamadas. Todo esto lo preveyó específicamente esta serie en los 80. Una de las preguntas que me parecía siempre con esta serie, era uno de los mensajes que yo daba cuando hacía este ejemplo, es por qué cuando asociaban al colegio no lo podían futurizar. Porque aquí simplemente cambiaban al profesor por un robot. Yo criticaba hace 2, 3 años este video, este ejemplo era para criticar de que no estaba basado, que no habíamos podido puntualmente aprobar tecnología en el salón de clase, no sabíamos cómo empezar a hacer la trascendencia en este sector, pero hoy en día puede ser una realidad. Yo hoy en día tengo asistentes que me permiten hacer estos ejemplos. I got too excited. I'm ready when you are. Vean este ejemplo, yo estoy poniendo el celular en la mesa y le estoy mostrando una ecuación. No lo estoy diciendo nada al celular, solo con el video, con la cámara, él mira la ecuación y te dice cómo resolverla. Ah, I see it now. Voy a pasar por tiempo rápidamente. Hago el mismo ejemplo en el computador. O sea, la inteligencia, en este caso ChatGPT, ve la pantalla del computador. Y en tiempo real me ayuda a solucionar lo que yo esté mostrando en esa pantalla. Y en este sí me voy a detener porque está traducido y quiero mostrarles cómo lo hacen acá. Vean este video. To try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. It's loading up. La inteligencia artificial está viendo la pantalla en tiempo real. Actually, in this format, Hello there. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem. But don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Él empieza a hacer el ejercicio, prueba y error, y la inteligencia artificial, como un agente, como un docente, como alguien que lo está apoyando, le empieza a direccionar al resultado correcto. All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. Correct. Lo está viendo la pantalla en tiempo real. Which side do you think is the hypotenuse? Really, I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent. No le dice si está correcto o no, le está direccionando, como en una clase, a la solución correcta. Esto ya es una realidad. Esto es lo que vamos a ver en cuestión de meses de manera natural en los computadores. Esto que ven aquí en pantalla se llama Copilot Plus PC. Esto que les acabo de mostrar de inteligencia artificial, que ve la pantalla, que sabe qué hacer, en qué momento, va a estar embebido en el Windows de cada computador. El Windows va a ver en tiempo real la pantalla de cada uno de los profesores, administrativos, estudiantes y va a poder tener un agente interno ahí para cualquier necesidad que tenga. Sea rutinaria, sea escolar, académica, etcétera. Esto es una realidad que ya puntualmente va a ser parte de nuestro día a día. Ustedes lo van a empezar a ver en dispositivos que ahora se llaman AI PC, que tienen un procesador específico y puntualmente van a poder hacer rápidamente sin internet, sin ChatGPT, sin nada, todo eso de manera natural. Ay, ¿dónde dejé el archivo o la foto donde aparecía yo con una rosa roja en el saco? Él va a recordar cada una de las pantallas de su computador y va a poder responder en tiempo real de manera offline. Esa es la realidad a la cual nos estamos enfrentando hoy en día. Y sí, abrimos una caja de Pandora, pero el inevitable es que ya no hay marcha atrás.
de una forma o de otra, la realidad y la nueva tendencia a la cual nos vamos a enfrentar desde ya y para adelante es la inteligencia artificial. Estos fueron pequeños ejemplos de lo que es la realidad, pero entendiendo la potencia de esto, lo fascinante, miedoso que puede ser, queda una de las particularidades también que lo han dicho en presentaciones anteriores, y es que puntualmente, como nunca antes en la vida, pensamiento crítico, habilidades blandas, ética, moral, empatía, todo eso se vuelve como nunca antes en el tiempo tan importante para saber utilizar ese tipo de herramientas. Por eso no es solamente la tecnología, sino lo que hagamos desde ese aspecto. Y por eso es importante encontrarnos en la mitad. Muchas gracias.